ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Hoy es viernes de cuarto grado y me da mucho gusto recibir a Yasmín Ugalde del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Yasmín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenas noches. Pues aquí ya es hora de cuarto grado. Así es, y bueno, le pido a mis compañeros que me ayuden con el sonido porque tenemos un ligero ruido ahí. Bueno, a ver, mi querida Yasmín Ugalde, la pregunta del millón. Y creo que desde nuestras trincheras todos debemos emitir nuestra opinión. ¿Por qué se necesita reformar el Poder Judicial? No, pues bueno, yo creo que está clarísimo. Lo hemos venido viendo. Es uno de los espacios, de los pocos espacios, donde realmente la transformación no ha podido llegar ahí. Son de los pocos espacios donde todavía se quedan ahí estos del antiguo régimen están ahí protegidos y protegidas. Es donde tenemos todavía grandes procesos de impunidad. Es por eso que es necesario reformarlo. Lo que recientemente ocurrió, esta reforma, esto es apenas un pedacito de lo que se tiene que reformar de manera profunda. Lo hemos visto en las últimas ocasiones donde se judicializan algunos procesos y esto implica nexos de corrupción al interior del Poder Judicial. Además, hace unos días platicaba con el doctor Santiago Nieto, a quien nuevamente le envío nuestra solidaridad. Dio positivo a coronavirus. Le deseamos una pronta recuperación al doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que me decía que el Poder Judicial es necesario porque ellos mismos desde la Unidad de Inteligencia Financiera han detectado, denunciado y señalado a jueces con claros vínculos con el crimen organizado. Tenemos a jueces como Gómez Fierro, que claramente está actuando contra la transformación. Tenemos jueces como el que absuelve y pide la libertad inmediata para el Güero Palma, el famoso sabadazo que se evitó, del que habló en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y luego tenemos a personajes que salen a decir eso de la reforma del Poder Judicial que dice Andrés Manuel López Obrador es un golpe autoritario, es para que el dictador comunista tenga control de todo en este país. Es increíble, ¿no? Por supuesto, no nada más hemos visto eso, hemos visto estos amparos con el tema del aeropuerto, estos amparos desde el Poder Judicial para que no paguen la luz algunas empresas. O sea, es decir, está plagado de impunidad y corrupción, o sea, por donde lo querramos ver. ¿Qué te parece si iniciamos este cuarto grado escuchando a Nancy Flores, a la periodista Nancy Flores, hablar del combate a la corrupción dentro del Poder Judicial? Este es cuarto grado, como todos los viernes. Todas las leyes y artículos que han sido tocados por estas reformas. Y en ese sentido me parece que debemos destacar a todas luces el combate a la corrupción dentro del Poder Judicial, que a mí me parece que es un tema que se había descuidado por muchísimos años. Pareciera que el Poder Judicial es un ente al que jamás se le juzga, a pesar de que la corrupción que se vive en este Poder Judicial arruina vidas. Es decir, en manos de jueces corruptos queda la vida de las personas, su libertad, incluso su patrimonio, ¿no? En muchas ocasiones.
y nosotros hemos sido víctimas del sistema judicial en muchas ocasiones cuando nos han acusado o demandado por daño moral y ni siquiera se nos da oportunidad de asistir al juicio, ¿no? Nos enteramos cuando ya están a punto de rematar algún bien de algún compañero, porque el sistema de justicia es eso, es un sistema que ha permitido la corrupción durante muchos años y que es una corrupción muy, muy grave. Me parece a mí que dentro del fondo de las cosas que se busca reformar, esto es un factor muy importante. Otro factor que también me parece muy relevante es el tema del nepotismo. Nosotros debemos de saber que en el sistema judicial está prácticamente formado por familias completas, desde los propios ministros de la Corte que tienen ahí mismo en el sistema, en el Poder Judicial, a sus hijos, a sus nietos, a veces a sus parejas, etcétera. Ese también es un tema que se debe discutir y es un tema que nos debería de estar importando mucho como ciudadanos, más allá de si se extiende el periodo del ministro Arturo Saldívar en la presidencia. Además, también decir que no es malo que se extienda el periodo, además es un ministro que ha demostrado tener un compromiso incluso con temas muy delicados, ¿no? Como es la austeridad. No sé si en el pasado hubo algún ministro con este compromiso, me parece que no. Incluso venimos de fallos totalmente contrarios al bien común, al bien social, ¿no? Y en el caso del ministro Saldívar, me parece que él sí ha mostrado un compromiso, primero por tratar de desmantelar estas redes de corrupción al interior del Poder Judicial, y segundo, porque también ha hablado con mucha puntualidad de cómo deshacerse de esta figura del nepotismo al interior del Poder Judicial. Yasmín, además, lo platicábamos hace rato, ya están documentados muchos casos, no uno, ni dos, ni tres, muchísimos casos, Yasmín Ugalde. Así es. Esto que nos platica Nancy no es nuevo, ya lo sabemos. Está plagado de familias, de unas cuantas familias el Poder Judicial, y esto viene a darle un giro. Aún así, hay que estar muy vigilantes. De hecho, en la siguiente intervención que tendrá Federico Anaya, precisamente va un poco encaminado a eso. Hay que estar pendientes porque si bien resuelve un poco el tema del nepotismo y cómo se acomodan y articulan ahí algunas familias, también digo, tiene cabida para que pues siga habiendo esto, ¿no? Entonces habrá que tener ahí como cierto seguimiento al tema, pero yo creo que sí era importante, es decir, el Poder Judicial llevaba más de 25 años sin ser reformado, o sea, la realidad que estamos viviendo ahora no es la misma que se vivía hace 25 años, es decir, era necesario, ¿no? O sea, es más, se vuelve sano hacerlo. O para que la realidad que venimos arrastrando por 25 años no sea la realidad de aquí en adelante. Y creo que es parte de la transformación